Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Es una cita para todos conocida y dice: Toda esa escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Te doy gracias, Señor Santo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, porque tu misericordia siempre ha sido para cada uno de nosotros, Señor, mañana tras mañana nueva, Padre. Señor, te pido, Señor, que vengas, Señor, con tu sangre, que nos limpies, Señor, limpia nuestros canales, nuestros ojos, nuestro oído, nuestra boca, nuestras manos, nuestro olfato, Padre Santo. Sé tú, Señor, en nuestras vidas, Padre. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, venga a ser guardada, Señor, como una pequeña semilla en nuestra tierra, Padre, que dé frutos en abundancia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú das la porción necesaria, Padre, para cada uno de nosotros, Señor, para nuestro crecimiento, Señor. Te doy las gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Hermano, vamos a ver el día de hoy la continuación de lo que el hermano pastor nos predicó en parte el viernes de la semana pasada, que si ustedes recordarán, habló del pecado de ignorancia o de errores. Si gustan, abrimos nuestra escritura en el libro de Levíticos, capítulo 4, Levítico 4, verso 27. Bendito sea su nombre. Y dice: y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Y si seguimos leyendo, así mismo también podía ser un cordero, hembra, sin defecto, en el verso 32. Y de la misma manera pondrá su mano sobre la cabeza de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde degolla el holocausto. Hermanos, la palabra hierro, que aparece en el verso 27, en la concordancia Strong, es la H7684, que se dice segagá, y la traducción al español es falta o transgresión inadvertida o por accidente, error, ignorancia, sin intención. Y la raíz de esta palabra, que era H7684, la raíz es H7683, que es sagag, que significa descarriarse, pecar, apartarse del camino o de la protección. Bendito sea su nombre. Y como lo dice en el verso 27, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Vamos ahora a ver lo que nos dice en el Nuevo Testamento la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 13. Palabras de Pablo a los romanos, y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí la palabra ignoréis significa lo mismo que errar, ignorancia. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios
y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este momento? Que debemos, como parte de un mandamiento, predicar el Evangelio, sin importar a quién lo estés predicando. Pablo en su momento dice, griegos y bárbaros, sabios y a los no sabios. Hermanos, usted y yo tenemos como mandamiento a través de esta escritura que debemos estar predicando el Evangelio. Y dice, una de las palabras importantes que habla Pablo en este momento, y dice, soy deudor. ¿Qué significa? Que hasta ese momento ha hecho las cosas, pero le falta hacer más. ¿Sí? No dice que ha robado, sino que debe. Soy deudor. La palabra deudor en este momento, en este caso, significa que está por hacer algo para cumplir en la promesa que él ha tenido a través de la escritura de decir, porque así lo dice la palabra, que debemos predicar el Evangelio en toda la tierra. Hermanos, las palabras de Pablo en este momento son como si fuera una estatura. Hay 7 veces en la Biblia, 6 dichas por Pablo y una por Pedro, diciendo que no quiere que ignoremos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podemos estar pecando. Porque ¿qué es el pecado? El pecado, dice la palabra, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No solamente es hacer transgresión sobre la ley, sino saber hacer el bien y no hacerlo. En este caso, hermanos, Pablo nos da la corrección de decir, tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la palabra salud en este momento es salvación. Tenemos que predicar la salvación a cada uno. Dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que tener ninguna elección de decir a este sí o a este no. Eso le corresponde al Señor. El Señor es el que decide a quién ir y a quién no ir. Ustedes deben de recordar que la palabra de Dios te dice, el que a mí viene es porque el Padre lo ha enviado. El Padre nos envía a nosotros para dar las buenas nuevas a toda criatura. Y dice al final, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Hermanos, nosotros no somos nada como para convencer a una persona de creer o no creer en el Señor. El justo vivirá porque él cree, no por lo que digamos nosotros, sino porque el Padre está obrando en él para que venga a salvación. Y esta es como si fuera una estatura, como lo presentan los 7 muebles del tabernáculo. Aquí hay 7 cosas que nos dice Pablo que no debemos de ignorar. Y la primera es predicar el Evangelio a toda criatura. Vayamos ahora a Romanos capítulo 11, verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador,
que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Hermanos, en el verso 17 de ahí mismo dice que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. En el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, más cuanto estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva. Está hablando del pueblo de Israel, ciertamente, que van a ser salvos todos. Así lo dice el verso 26. Todo Israel será salvo. Pero nosotros somos el acebuche. ¿Qué significa el acebuche? Es una oliva silvestre. Y fuimos injertados en la oliva verdadera, en el Señor. Hermanos, pero dice, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Esa palabra arrogante significa que somos orgullosos, engreídos, que creemos que las sabemos todas, mas sin embargo, dice que el endurecimiento en parte ha acontecido. Hermanos, también podemos endurecer nuestra cerviz, no ser humildes. La verdad es de que el Señor nos tomó de una parte que no nos correspondía, porque estábamos fuera, a una parte que no nos correspondía, que es adentro del Señor. Bendito sea su nombre. En el verso 36 te dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por esto. Hermano, porque de Él y por Él y en Él, ¿qué más podemos esperar? Su grandioso nombre está en nosotros. Su poder está en nosotros. Su sangre está en nosotros. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Y al decir todas las cosas, nos incluye a nosotros. Estamos en Él. Bendito y bendito sea su nombre. Y la intención es de que todos seamos salvos. La tercera, vamos a el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura en nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. No tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. No murmuréis, ni como ellos, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Vemos aquí, hermanos, que la tercera cosa que nos dice Pablo que no debemos de ignorar es que en Moisés
todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Pero cosas que pasaron en Israel en el desierto es que nadie superior a los 20 años llegó a tierra prometida. ¿Por qué? Lo dice muy claramente. Porque empezaron a hacer cosas que no debían. Pero estas, en el verso 6 y en el verso 11 nos dice, estas cosas son para nosotros los que vivimos hoy. Que debemos entender que, por ejemplo, todos fueron bautizados en la nube y en la mar, pero ni se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Porque inmediatamente al cruzar el mar, empezó el desierto. Y en el desierto hubo pruebas, y hubo problemas, y hubo sed, y hubo hambre. Y Dios, aunque estaba proveyendo todas las cosas que ellos necesitaban, querían regresarse a Egipto. No entendieron que fueron bautizados, tanto por el Espíritu Santo como por las aguas de su nombre. Hermanos, nosotros debemos seguir caminando. Somos salvos, pero debemos seguir caminando para ser bautizados en el Espíritu Santo y ser bautizados bajo las aguas de su nombre para muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, debemos dejar todo nuestro pasado, porque las cosas que son de este mundo son perecederas. Aquí se van a quedar. Y dice, muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Hermanos, la palabra desierto también significa prueba, aflicción, tribulación. Al final, nosotros pasamos por aflicciones, por pruebas, por tantas cosas desfavorables, pero Dios nos tiene en su camino para que no nos apartamos de su camino, y nos da la palabra para que esta palabra sea figura, sea un ejemplo para nuestras vidas de lo que pasó en el desierto. Hermanos, debemos tener cuidado con lo que codiciamos, no fornicando, ni teniendo idolatría, ni murmurando, ni diciendo cosas de los hermanos. Tenemos que vivir en hermandad, tenemos que vivir como uno solo en Cristo, porque como veíamos hace un momento, estamos en Él. Y si Él es puro y recto y limpio, nosotros también tenemos que ser puros, limpios, en santidad para estar con Él. La cuarta cita que aparece aquí es 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en la cual esperamos que aún nos librará. Bendito sea su nombre. Hermanos, vamos a tener tribulación, vamos a tener prueba. A Pablo dice, fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Hermano, ¿tenemos duda de la vida en el Señor? ¿Debemos confiar? Claro, debemos confiar. Verso 10 dice, el cual nos libró. En Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nos libró y nos da salvación porque es un don de Dios. Bendito sea su nombre.
nos libró de la muerte y nos dio salvación. Y dice, y libra de tanta muerte. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos libra por medio del bautismo de la muerte y nos da una confirmación de la salvación. Bendito sea su nombre. Y dice, leíamos acá, y nos libra de la muerte, de tanta muerte. Claro que sí, con el bautismo, con el poder de su nombre en nosotros, dejando que nuestro viejo hombre muera bajo las aguas de muerte, sepultura y resurrección de Dios, en el nombre de Dios, bendito sea su nombre, nos libra de tanta muerte. Y dice, en el cual esperamos que aún nos librará. Mateo 24. Mateo 24, verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, tenemos que perseverar. El Señor sigue trabajando en nosotros y nosotros tenemos que seguir con la confianza de que Dios es nuestra cabeza, nuestra guía, nuestra salvación, y tenemos que ser perseverantes. Así lo dice su palabra. Ahora, ¿con qué vamos a ser perseverantes? Vamos a 1 Corintios capítulo 12. En la quinta vez que aparece la palabra ignoréis. Y dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles ibais y erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, no hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones. Y empieza a haber en la palabra diferentes dones que nosotros necesitamos. Bendito sea su nombre. En 1 Corintios capítulo 1, verso 17, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no se echa vana la cruz. Perdón, es verso 7, 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7. Hermanos, los corintios tenían dones que el Señor les había dado, hermano, y aquí lo dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos los dones que Dios nos da, ya sea ministerios, dones, dice 8 de 1 Corintios 12, porque la verdad esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otros discreción de espíritu, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hermanos, a los corintios tenían todos estos dones, de la misma manera que nosotros podemos estarlos pidiendo para tener la plena seguridad de que el Señor está en nosotros. En 1 Corintios capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, lo que va en contra de los dones de Dios son estas tres cosas: los celos, las contiendas, las disensiones. Contiendas, ¿qué son las contiendas? Son los debates, las discusiones. Las disensiones es el desacuerdo. No estoy de acuerdo o me opongo a. Por favor, hermanos, debemos reconocer que somos carnales si estamos teniendo celos, contiendas y disensiones. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para poder hacer el cambio que necesitamos para seguir buscando al Señor. Bendito sea su nombre. La sexta vez que aparece la palabra ignorancia como si fuera un pecado es en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y en esta ocasión Pedro es el que lo dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, nos da la oportunidad de nuevo de tener un arrepentimiento. Pero ¿qué es la palabra arrepentimiento? Es cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir, esperando en el Señor, porque Él viene. Y si Él viene, es porque los tiempos van a ser cortos. Y si tenemos el arrepentimiento, el tiempo va a ser muy, muy corto para nosotros. Dice el verso 10: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Hermano, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿El Señor? ¿O tenemos puro heno, hojarasca y madera? Bendito sea su nombre. En el verso 16 hay una frase muy importante que dice: casi en todas las epístolas, bueno, verso 15, y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermano, definitivamente hay cosas que no entendemos, pero el Señor es fiel y justo para darnos la salida a todas nuestras tribulaciones y pruebas. La última de las veces que aparece la palabra de ignorancia es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duermen. Hermanos, el Señor viene a arrebatar a su esposa, viene en las nubes para llevarnos a su presencia. Hermanos, debemos creer que el Señor viene por nosotros, que no falta mucho para su venida. Estas
7 ocasiones, la palabra de Dios dice que no debemos de ignorar, que no debemos de ignorar, que debemos llevar la palabra, que somos injertados, que debemos esperar la salvación para todos y cada uno de nosotros, que somos bautizados en la nube y en la mar, que nos libró, nos libra y nos librará, que tenemos los dones que debemos de pedir, que no debemos tener celos, contiendas y disensiones, que debemos de arrepentirnos y que debemos de esperar que el Señor viene. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Ha sido casi puro leer, pero la situación es de que cada una de estas situaciones, de cada una de estas ignorancias, es toda una predicación. Y en este momento, pues, estamos nada más haciendo un pequeño resumen de todo lo que el Señor pide que no ignoremos. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que somos ignorantes, que no sabemos nada, pero que tú estás con nosotros, que todas las cosas son hechas por ti y para ti, y que estamos en ti. Gracias, Señor, por el nombre, el poder, la fuerza de tu nombre, Señor, por la semilla, Señor, que ha sido puesta en nosotros como el Cristo engendrado, el Hijo de Dios en nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y siempre, siempre has sido tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús.